¿sí? Estamos una vez más aquí. En el día de hoy vamos a hablar sobre 10 consejos, ¿vale? Para aprender a invertir en el mercado financiero, ya sea para opciones binarias, forex o CFDs, ¿vale? Es indiferente. Para empezar, el primer consejo que vamos a hablar es comprender lo que haces, comprender lo que hacemos, ¿vale? Si no comprendemos lo que nosotros hacemos, no vamos a hacer nada. En este caso tenemos aquí un ejemplo de una hormiga, ¿vale? Si vemos las hormigas, cada una hace su trabajo, ¿no? La obrera, pues, hace las construcciones, lleva el alimento. La soldado mira que todas las obreras hacen bien su trabajo. La reina, que se para la reproducción, ¿vale? Cada uno hace sus cosas como deben hacer, ¿vale? Porque saben lo que hacen. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una cosa y no entiendo lo que hago, ¿vale? Pues no voy a hacer nada. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es a comprender. Es decir, si vamos a hacer una operación, cómo hago una operación, por qué voy a hacer la operación, la razón de las operaciones, ¿vale? Siempre comprender lo que hacemos. Si no comprendemos lo que hacemos, no vamos a hacer nada, ¿vale? El segundo consejo, ¿vale? Es tener un plan de trading. ¿Qué significa tener un plan? Es decir, tener un orden de lo que vamos a hacer. Es decir, todos los días nosotros nos levantamos, desayunamos, nos duchamos. Si los que tienen hijos los llevan los niños a la escuela, al colegio, ¿vale? Después vas a trabajar, comes. Siempre tenemos un plan, ¿ven? Un orden. Exactamente lo mismo tenemos que hacer cuando vamos a invertir, ¿vale? Tener un plan, es decir, cómo vamos a hacer las operaciones, por qué vamos a hacer las operaciones, cómo vamos a desarrollar las operaciones, el control que vamos a hacer nuestras operaciones, ¿vale? Siempre es importante, una vez que hemos entendido lo que es lo que vamos a hacer, es decir, en este caso, si entendemos que es una opción binaria, si entendemos que es una operación en la bolsa, ¿vale? Tener un plan de por qué yo voy a hacer las operaciones, una razón de hacer las cosas. Si no tengo una razón por lo que hago las cosas, ¿vale? No tengo un orden, no voy a hacer yo nada, ¿vale? Porque no comprendo, no tiene un orden, no estoy organizado, ¿vale? Después de esto, vamos a tener un perfil de inversor, ¿vale? ¿A qué lo llamo yo un perfil de inversor? Un perfil de inversor es saber o comprender nosotros mismos en qué nos da el mejor resultado a nosotros mismos. Es decir, hay personas que tienen un buen resultado en operaciones de 60 segundos, hay otras personas que lo tienen en una hora y otras personas que igual lo tienen mejor resultados haciendo operaciones a largo plazo, de una semana, de un mes, ¿vale? Yo principalmente trabajo más a largo plazo, pero hay personas que trabajan más a corto plazo. Perdón. Todo depende de nuestro perfil. Así que esto es importante, conocer nuestro perfil, si es un perfil a largo plazo, un perfil a corto plazo. Y otra parte también del perfil es el riesgo que queremos correr, ¿vale? Hay inversores que les gusta arriesgar más dinero para ganar más dinero rápidamente. Hay otros de que prefieren no arriesgar tanto dinero, sino continuar siempre con con la misma cantidad de dinero para, en el momento de que haya alguna pérdida, ¿vale? Controlar dicho dinero, dicho capital. Por eso siempre es muy importante tener un perfil de inversor, ¿vale? Pues seguimos estrategia de trading. La estrategia de trading es muy importante, ¿vale? Si nosotros no tenemos una estrategia, ¿vale? No vamos a hacer nada. ¿A qué significa que no vamos a hacer nada? Yo, por ejemplo, voy a comprar una acción en Apple. Si la voy a comprar, tiene que ser por alguna razón, porque está sobrevendido, porque está sobrecomprado, ¿vale? Porque un indicador me ha dicho de que ha cruzado X nivel, porque un oscilador me dice de que ha entrado en una zona de sobrecompra, ¿vale? Puede ser muchas razones. Por eso siempre tengo que tener una estrategia. La estrategia es lo que me dice a mí cuándo tengo yo que comprar y cuándo tengo yo que vender, ¿vale? Así que es fundamental que siempre tenga una estrategia, ¿vale? Igualmente, algunos brokers ofrecen cuentas demo. En las cuentas demo nosotros podemos probar dichas estrategias para ver si funcionan, si son rentables para nosotros. Por favor, siempre probar las estrategias antes de invertir, ¿vale? El segundo es el control de riesgo. El control de riesgo es muy importante porque es otra de las principales causas de que las personas pierdan dinero. El control de riesgo significa de que cómo gestiono yo el capital. Es decir, que si yo tengo $1000, ¿vale? Me dicen, en opciones binarias me dicen, haga 3 operaciones y gané 1000% de mi capital. Es decir, con $1000 gané $10.000 en una hora. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Pero el control de riesgo que tuvo esta persona fue muy, muy agresivo. Entonces, si nosotros no controlamos el riesgo, es decir, nosotros no aprendemos a subir bien a la montaña, a la cima, lo que vamos a hacer es perder nuestro dinero. ¿Qué significa esto? De que cada vez
que haga una operación debería arriesgar entre un 1 a un 3% como máximo. Es decir, que si yo tengo $1000, ¿vale? El 1% serían $10. Lo que significa que en cada operación yo debería arriesgar $10 aproximadamente, ¿vale? Si quiero arriesgar un poco más, pues $30. Pero en ningún caso un 50%, que si tengo $1000 y arriesgo $500 en una sola operación, claro, puedo duplicar rápidamente mi cuenta, sí es posible hacerlo, pero el riesgo que corro es de que si pierdo la operación pierdo un $500, pierdo el 50% de mi capital. Es un riesgo muy, muy alto. Así que tenemos que ir con orden para poder tener un buen rendimiento, ¿vale? Y controlar el riesgo. Otro consejo es invertir y no apostar, ¿vale? Generalmente las personas que empiezan, ¿vale? Apuestan, no invierten. ¿Por qué? Porque yo creo que va a subir. ¿Por qué razón? Porque sí, porque yo creo. Apuesto. Las personas que apuestan están condenadas a perder el dinero. ¿Por qué? Porque no tienen ningún orden, no tienen ninguna estrategia, no tienen ningún control, no tienen nada, ¿vale? Entonces, aprende a invertir, no a apostar, ¿vale? Otro consejo es entender la psicología trading, es decir, las emociones. Las emociones son muy importantes porque si nosotros no aprendemos a controlar, por ejemplo, la euforia o el miedo, también estamos condenados una vez más al fracaso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tengo yo miedo porque la estrategia me ha dado una o dos operaciones negativas y yo la tercera operación no la hago. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me salga mal. ¿Qué significa tengo miedo de que me salga mal? Pues lo que hago es no hacer la operación, ¿vale? Y después de 2 o 3 operaciones veo que han salido bien las operaciones, he dicho yo, ¿por qué lo hice? Y hago la cuarta operación y se ha salido mal. Los sentimientos no deben afectar. Otra parte también es la euforia, que nosotros vemos que está subiendo y hacemos la operación solamente porque sube, ¿vale? Y seguimos solamente la euforia del mercado y después retrocede. ¿Por qué? Porque solamente nos dejamos llevar por el sentimiento de ese momento. Así que es importante aprender a controlar las emociones principalmente, todas las emociones. Después sigue la disciplina, ¿vale? La disciplina es continuar, ¿vale? Una organización, ¿vale? Tenemos que estar organizados y continuar, ¿vale? Es decir, todos los días que tengo que ver, trabajo yo con noticias, pues veo primero las noticias, veo las medias móviles, veo cada divisa, cada activo, cada acción, siempre miro todo, ¿vale? Siempre con disciplina, siempre siguiendo un orden. Si no tenemos un orden, ¿vale? Nos puede afectar cualquier cosa sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque no seguimos el orden, no seguimos la disciplina de todos los días hacer lo mismo, ¿vale? Que las personas, si es un perfil de largo plazo que lo mira cada semana, pues cada semana, los fines de semana hay que mirarlo, siempre hay que mirarlo, ¿vale? No dejar pasarlo, porque si un día lo dejamos pasar, cualquier cosa nos puede llegar a afectar y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos la disciplina suficiente, ¿vale? Otro consejo es siempre saber lo que ocurre, ¿vale? Siempre está pendiente el mercado. Puede ser que siga una tendencia y nuestra estrategia va perfectamente, pero el fin de semana o el viernes o el miércoles, generalmente jueves, habló Draghi, ¿vale? O hablan en la FED, ¿vale? Cualquier banco central puede hacer un movimiento brusco en los mercados, ¿vale? Sí, entonces siempre tenemos que saber lo que ocurre, qué va a pasar, qué cosas pueden llegar a afectarnos a nosotros. Siempre que estamos pendientes, ¿vale? Muy importante saber lo que ocurre cada día para que no nos cojan nosotros por sorpresa en alguna de nuestras operaciones o en el día. Es decir, yo hago una operación en compra porque me da una señal a mí en compra, ¿vale? O un call, ¿vale? O compra normal. Y no me he fijado y en el mercado financiero a las 12 o a la 1 tengo una noticia y lo que hizo fue venirse en dirección contraria. ¿Por qué? Porque no estoy pendiente de lo que ocurre. Siempre tengo que estar pendiente de todo lo que pasa. Ya para terminar, el último consejo, ¿vale? Es mejorar nuestra estrategia, ¿vale? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una estrategia y esta no tenemos que cambiarla, ¿vale? Porque ya sabemos que funciona, va bien. Y una vez tenemos esto, podemos implementarles cosas, ¿vale? Podemos mejorarla, hacerla más efectiva. Es decir, por ejemplo, vemos que nuestra estrategia falla en X momentos o falla, por ejemplo, en el horario asiático, que falla porque hay ciertas caídas y casi siempre son señales falsas para nosotros, para nuestra estrategia. Pues podemos intentar mejorarla para que esas señales malas que nos dan cambien y nos den un buen resultado, ¿vale? Todo depende. Debemos saber que el mercado siempre falla, es decir, la estrategia, momentos de que nos da mejores resultados y en momentos que nos da malos resultados. Es normal, ¿vale? Esto es normal en el mercado, que las personas que llevan años lo comprenden y saben que es normal. Lo que sí podemos hacer es, cuando nos fallan estas señales, ¿vale? Aprender a detectarlas para testearlas, ¿sí? Detectarlas
para que no nos hagan, para que no nos afecten tan dramáticamente nuestras operativas. Si queréis saber más información, podéis visitar en la página de abajo, ¿vale? Podéis ver toda la información que queráis, el link está abajo. Y también os invito a que lo compartáis en redes sociales y a que os suscribáis al canal de YouTube y al blog. Espero más adelante hablar más estrategias y un saludo.